Acá nadie viene preparado. La verdad que es un desastre este programa. Hola, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Por las Ramas. En el día de hoy vamos a estar repasando todo lo que fue en este último tiempo, lo que fueron las elecciones, las PASO y lo que fue el batacazo de Javier Milei en estas primeras elecciones, llegando a un 30% y sorprendiendo a todo el país en lo que fue estos primeros votos. Para eso lo tengo a mi compañero Ezequiel Pérez, lo vamos a presentar y nos va a estar ampliando un poquito de lo que fueron estas elecciones. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Ramiro. Así es, bueno, vamos a estar comentando lo que es Milei y sus propuestas a futuro. En 2021, como bien dijimos, Milei cosechó una buena campaña electoral en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora se proyecta a nivel nacional y en estas elecciones se impuso en 16 provincias, desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Quedó segundo en 4 nomás. Así que bueno, ahí hablamos de la gran campaña que obtuvo en estas elecciones. Y el ministro de Economía, Massa, y la ex ministra Patricia Bullrich tendrán que frenar este crecimiento de Milei para poder llegar a un balotaje. Para seguir comentando un poco, el ex ministro de Economía del 2009 y director ejecutivo, Emanuel Álvarez Agris, subrayó la propuesta que Milei quiere a futuro, que es la dolarización. Es una de las ideas que tiene a partir de este futuro en Argentina. Y lo que dijo es que sería un error económico y advirtió que podía llevar a cabo una medida de ese tipo. Que habría que duplicar la deuda externa. Esa es la problemática que impuso este ex ministro de Economía. Y bueno, sería un grave error porque tendría que aumentar el doble la deuda externa. Bien, recordemos que es algo que se confunde mucho a la gente en cuanto a la dolarización y lo que fue la convertibilidad. Allí hace unos años atrás ya había pasado en Argentina. Recordemos que en la convertibilidad se usó la deuda externa y los impuestos, se habían subido esos dos factores para reducir lo que fue el déficit fiscal. Entonces, hoy se genera una incertidumbre muy grande en la gente en lo que es este nuevo título de dolarización, ¿no? Bien, bueno, justamente la deuda externa en Argentina es una gran problemática porque está compuesta por 81.779 millones de dólares esta deuda, y en concepto de préstamos, y 78,9 millones de dólares en títulos a deuda de valor. O sea que Milei quiere dolarizar y va a ser un doble esta deuda externa. Entonces, ¿cómo va a ser para a futuro poder pagar esta deuda externa si va a salir el doble? Va a ser mucho más complicado de lo que quiere hacer. Por eso el exministro dice que es un error hacer valer la dolarización a futuro. Es la gran problemática que él menciona, que es el peor de las propuestas que tiene Milei. Bien, más allá de eso, por ejemplo, lo que había sucedido luego del gobierno de Alfonsín, con una inflación casi indomable, que finalmente esa convertibilidad lo había llevado a porcentajes mucho más bajos aquí en Argentina, que era inimaginable en un momento. Es algo que sucedería, algo muy parecido con la dolarización que quiere imponer Javier Milei desde su posible mandato el 10 de diciembre hasta un lapso de 24 meses. Eso terminaría radicalmente con la inflación aquí en la Argentina, según sus propuestas, y sería algo muy parecido a lo que sucedió años atrás, ¿no? Bueno, obviamente, como bien decís, y cuando hablamos de la deuda también, en Argentina hay altos índices de pobreza hoy en día, en muchos lados y en gran parte del conurbano de Buenos Aires, y sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Esa es una de las problemáticas que también tendría que rever cómo va a ser para que, bueno, todos tengamos un buen poder a futuro. Como bien Milei quiere dolarizar, ¿cómo va a ser la gente que no llega a fin de mes con los sueldos básicos que tiene en Argentina? Bueno, la presencia lesiva del Fondo Monetario Internacional cuesta captar. ¿Por qué no crece la izquierda con esa representación en el Congreso también? Es lo que se plantea. Y bueno, Milei optó por una fórmula sencilla, si vamos al grano, de favorecer la obsesión binaria de los dos rivales que le siguen atrás, como es, bueno, Patricia Bullrich y Massa también. Y bueno, espero que la dolarización en Argentina tenga, si es a futuro, que tenga un buen fin y se llegue a un cierto punto. Sí, veremos más allá de todos los pronósticos que nos dan diferentes economistas, que algunos son buenos, a favor, y otros son en contra de la dolarización. Esperemos, obviamente, que sea lo mejor. Y sin dudas que es algo que ha convencido al pueblo argentino
porque se ha notado en estas pasos, se ha notado ese 30% que le cree a Javier Milei, que pone su ficha de esperanza en él. Y en esta propuesta de dolarización que ha llevado a pensar que, por ejemplo, otros candidatos no han presentado su plan económico o un plan de gobierno directamente. Es decir, también en los votantes se ha tomado una incertidumbre muy grande en lo que serían las propuestas de los otros candidatos. Por ejemplo, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro actual Sergio Massa. O sea, es algo que también le ha favorecido a Milei directamente que los otros no hayan propuesto dignamente sus propuestas de gobierno. Obviamente es lo que la gente quiere saber, es lo que la gente quiere tener en cuenta de qué va a pasar, de qué va a suceder para bajar, obviamente, la inflación, el problema más importante que tiene la Argentina en estos últimos años. O sea, es algo que sorprende mucho. No sorprende tanto los votantes de Milei que hayan sido un 30% por esto mismo, porque él ha ido a los medios, ha hablado en las redes sociales, es decir, ha propuesto toda su campaña, fue sin dudas que fue muy exitosa a comparación de, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, quien fracasó en las PASO con tan solo un 10%. Veremos si ese 10% finalmente se junta con el 17% que ha sacado Patricia Bullrich. Es decir, hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar en las elecciones de octubre por esto mismo, porque nadie sabe qué va a pasar, por ejemplo, también con los votos de Grabois, si van a ir para Massa. Es decir, para mí es un error decir, Massa sacó un 27%. Yo no sé si todos los de Grabois van a ir a Massa, porque hay una interna muy fuerte. Lo mismo pasa en el PRO. Veremos qué sucede en el próximo tiempo. ¿Algo más para agregar, Ezequiel? Bueno, justamente, como bien remarcaste vos, Milei tiene una propuesta ya hecha a comparación de los demás, por eso justamente tuvo la mayor cantidad de votos en muchas provincias. Y justamente Milei, quieras o no, es uno de los las personas más temibles que hay en Argentina, porque no sabemos cómo va a actuar, pero bueno, lo que parece él como persona, parece una persona que está un poco loca, se lo puede llegar a decir, cómo se maneja y cómo fue estos últimos tiempos. Bueno, él cuando le dicen que es una persona loca, siempre remarca que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito, ¿no? Y se ve que por ahora está siendo exitoso. Veremos qué sucede en las elecciones de octubre, si finalmente ganan la primera ronda o tendrá que ir a un balotaje. Veremos qué sucede. Pero creo que no es argumento para decir que no puede ser presidente, que sea un supuesto loco. No me parece que sea un loco alguien que propone y que convence al pueblo de una idea nueva, porque la libertad avanza es algo que se ha implementado justo con lo que había sucedido con Espert, que luego se pasó al PRO, pero que ya había catalogado muchas personas para su partido, y ahora se le suman a Javier Milei, esta figura que ha encontrado la libertad avanza para justamente ganar votos, por ejemplo, en las provincias, ¿no? El tema de la propuesta, bien como dijiste vos, es que si llegan a un buen puerto, se lo podría decir, porque hay muchas propuestas que a la gente no le gusta lo que propone Milei, y hay mucha gente que lo va a bancar porque nunca estuvo, no sabemos cómo es. Entonces las demás propuestas que tuvieron antes pasado como presidentes no gustaron y no terminaron de confirmar lo que fue en Argentina. Entonces esperemos que tenga una buena ideología. Bien, Ezequiel, muchas gracias por la información. Vamos a ir con un pequeño corte y ya volvemos con más información. Bien, volvemos con el programa y ahora nos toca hablar sobre uno de los principales fenómenos que tuvo este 30% de los votos de Javier Milei. Para eso tengo a Luciano Mineo, que nos va a estar ampliando. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola Rama, ¿cómo estás? Buen día para todos. Así es, parece que el triunfo de Milei fue algo tembladeral en lo que fue la política argentina y la economía. Directamente vamos a hablar un poco lo que fue el fenómeno de la importancia del voto joven, ¿no? Que yo creo que Javier Milei ha convencido a estos jóvenes que en otra época quizás ha convencido el oficialismo. Bien, cuando hablamos de jóvenes, hablamos de este rango de edad de 16 a, por ejemplo, 30 años, ¿no es cierto? Exacto, estamos hablando de
desde el joven universitario que quizás vive en Capital Federal hasta el mismo joven con pocos recursos del barrio más bajo del país. Estamos hablando de todos los tipos de jóvenes que hoy en día se sienten quizás identificados con Javier Milei y están un poco, se puede decir, cansados de esta problemática de siempre, de si es el macrismo o el kirchnerismo o directamente el PRO. Quizás quieren decir que con la responsabilidad que conlleva el votar y lo importante que es la democracia ya 40 años en 2023, pueden decir podemos llegar a cambiar el futuro del país y tenemos el futuro en nuestras manos. Bien, algo para recalcar es que la realidad del país es lo que principalmente ha impulsado a los jóvenes a decir, bueno, necesitamos un cambio, no es ni el PRO ni el kirchnerismo la solución. Es decir, también Javier Milei con sus propuestas y sus maneras de contar las cosas. Es decir, él siempre dice que el problema no se soluciona con los mismos de siempre. Es decir, es muy complicado que suceda algo mágico, por ejemplo, si hoy cambia el gobierno para el PRO, y eso también ha influido en los jóvenes. Le ha tocado algo como para decir, bueno, nos está diciendo la verdad de lo que sucede en el país. Algo que no se repite en los diferentes candidatos, como por ejemplo Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, que a veces no son lo suficientemente transparentes con este público, ¿no? Yo creo que así es, Rama. Son nombres que se repiten durante mucha historia en la política argentina y creo que esta transversidad de los votos de Milei directamente se convierte en un verdadero enigma, le podemos decir, para el resto de los candidatos, ¿no? Y yo creo que también, volviendo un poco a los jóvenes, cuando en un momento, quizás algunos años atrás, no tantos en realidad, pero cuando el kirchnerismo tenía a todos los jóvenes, por decir quizás en la mayoría de su poder, hoy en día los perdió y quizás está demostrando que hoy en día lo tienen como un símbolo de rechazo. Bien, yo lo que quiero hacer hincapié en lo de que se muestra con la realidad es que, por ejemplo, ¿cómo hace Sergio Massa hoy para ganarse el público joven? Es decir, la gente sabe, los pibes de ahora saben que hay un 120% de inflación, que el dólar está subiendo cada vez más, que el peso se devalúa. Es decir, es muy complicado ahora ya con el porcentaje que sacó Javier Milei, es decir, sacarle votos por parte de, por ejemplo, Sergio Massa, que es uno de los principales responsables. Es decir, la gente sabe que es el ministro de Economía y que las cosas no están marchando a su favor, ¿no? Tal cual, Rama, pero también déjame agregar que en este caso no solo son los jóvenes igualmente, estamos hablando de 17 provincias, estamos hablando de un 30%, también además de los jóvenes podemos agregar que son de los jubilados que muchas veces se sintieron estafados durante muchos años, podemos hablar de la cantidad de ciudadanos que se sienten viviendo en inseguridad, podemos también mencionar a el empleador que está agobiado de pagar impuestos. Podemos mencionar una gran cantidad de personas que directamente están cansadas de la misma política de siempre. Bien, ¿algo más para agregarnos sobre los porcentajes, por ejemplo, de 18 a 30 años? Se ha sacado en las encuestas posteriores a lo que fueron las PASO, que un 60% de los jóvenes han votado directamente La Libertad Avanza. O sea, son números que de verdad que no se han tenido en cuenta, por ejemplo, en lo que fue la campaña en redes sociales de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich. Tampoco Grabois han invertido en ese tipo de campañas. Es decir, las redes sociales fueron única y exclusivamente para Javier Milei, sobrepasando obviamente a todos los otros partidos. Tal cual, Rama. Y si nos ponemos también a analizar un poco de cómo terminaron las elecciones de las PASO, podemos decir que, como mencionabas anteriormente, yo no creo que los votos de Larreta vayan para Bullrich. Ahí se va a dividir entre lo que va a ser Massa y lo que va a ser Milei. Obviamente por la fuerte interna que tenía el PRO antes de las PASO. Es decir, más allá de que se hayan mostrado en el cierre de las PASO, ya se hayan mostrado juntos y que marcaron que el camino ahora era más juntos que nunca, es muy complicado ahora convencer a que esos votos de Larreta vayan para Bullrich en su totalidad, ¿no? Porque también no es que solo ellos van a esforzarse, porque Javier Milei va a seguir haciendo campaña. Es muy difícil que den vuelta a esta situación. Por ejemplo, como decíamos antes, los votos de Grabois para vos van a ir para Massa. Es decir, Grabois dijo que Massa era un desastre prácticamente. Y ahora se mostró junto a Massa. Es decir, también la gente se da cuenta de esas cosas.
que ya están cansados de estas mismas alianzas, de esto que sucede siempre, que primero dicen que no y después dicen que sí y se terminan juntando. Tal cual, Rama, también es un tema que se va a seguir expandiendo con el tema de la política, porque son los mismos de siempre, como habíamos mencionado, y también creo que Juan Grabois, al ser directamente también de un pensamiento de izquierda, es poco creíble que esté tan junto como lo fue con Sergio Massa en este momento, en estas PASO. Tal cual, Lucho. Bueno, muchas gracias por toda la información y ahora vamos a pasar al último bloque, primero una pausa y luego tenemos a Facundo Pedraza. Bien, volvemos con la última parte del programa y ya pasamos con Facundo Pedraza, lo voy a presentar y nos va a estar contando un poquito más sobre este tema. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Ramiro. Sí, vamos a estar hablando de un banco estadounidense llamado JP Morgan, que es una de las entidades bancarias más importantes en Estados Unidos, que ofrece servicios financieros, aporta soluciones a lo que son empresas grandes o también gobiernos, y en este caso lanzó un informe sobre lo que es que ellos llamaron el terremoto Milei, justamente porque subieron sus proyecciones de inflación y alertó por la suba del dólar, con una proyección anual que subió a un 190%, un número altísimo, y que tiene un prematuro impacto inflacionario y advierte una fuerte aceleración en la suba de precios también. Bueno, en este informe destacaron que se proyectan un aumento de precios del 50% y un 12,5% mensual para lo que es agosto y septiembre. Bien, Facu, es algo que entorpece un poco lo que es la propuesta de Milei de dolarizar, justamente, como puede suceder, como sucede casi siempre que se hacen este tipo de operaciones, dependen directamente de un banco de América, un banco central de América, y que con el cierre del Banco Central, por ejemplo, dependería únicamente de este banco. Como sucede en Panamá, el único fuerte, por ejemplo, sería la moneda, es decir, como puede ser en Panamá, justamente decía, el dólar en este caso. Algo similar a lo que quiere hacer Javier Milei aquí en la Argentina. Obviamente también está la problemática de cómo ingresarían esos dólares. Él ya tiene un acuerdo prepactado con una institución internacional de las más importantes del mundo, que todavía no lo reveló en profundidad, pero que es muy complicado que entren esos dólares. Es decir, también como decíamos antes, es muy complicado hacerle entender a la gente que va a pasar algo parecido a la convertibilidad, es decir, que por cada peso que se emitía había que tener un dólar en el Banco Central. Algo que hoy se ve cada vez más imposible por la falta de dólares en las reservas, ¿no? Claro, así es. Bueno, y justamente con un dólar de actualmente de 7.25 para la compra y para la venta de 7.35, bueno, desde el banco informaron que hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar en las elecciones de octubre y que puede haber un disparador aún mayor. Bien, como vos decías, Milei ya tiene arreglado con una entidad bancaria que él lo nombró en un programa con Fantino. Así que veremos cómo es que se puede resolver este tema a futuro, qué es lo que irá pasando a medida que vaya corriendo el tiempo, porque también es algo que no solo genera incertidumbre en lo que es las entidades bancarias de Estados Unidos, sino que también al pueblo argentino, porque se pone en juego su salario, sus finanzas y también lo que es su futuro. Bien, y cada vez es más difícil encontrar inversores aquí en Argentina, algo que también se está complicando mucho y es otro de los factores que ayuda también a esta campaña de Javier Milei, que él lo que propone es que vuelvan a invertir aquí en la Argentina. Ramiro Marra lo ha dicho en varios programas, que él le recomienda a los inversores invertir en empresas argentinas, es decir, que crezca el monopolio, pero se ve que es cada vez mucho más difícil esta situación. Veremos qué sucede también con las reservas del Banco Central. ¿Qué pasa con las LELIQs? ¿Cómo se va a balancear ese problema económico? Si bien es algo que va a tardar de aquí a unos 24 meses, como él ya lo había anticipado, es algo que entiendo yo que es muy complicado que suceda justamente por la situación del país, es decir, porque cada vez el peso se devalúa más, si bien es algo que favorece a Javier Milei en este caso, es cada vez más grande la deuda, es decir, Massa también ha cerrado en los últimos días otra deuda más,
se complica cada vez más, ¿no, Facu? Sí, así es. Bueno, veremos qué es lo que pasa cuando Milei, con una de sus propuestas, que es bajarle el gasto público, veremos qué es lo que pasa con la inflación y con lo que es la plata del gobierno, que eso va a ser algo muy importante. Y bien, justamente vos decías sobre el tema de los inversores, que es muy complicado hoy invertir en Argentina. ¿Por qué? Porque una persona que quiere venir a invertir le sacan mucha plata de impuestos y no le termina saliendo rentable. Te termina saliendo rentable ir a invertir afuera y ganar dinero vos. Tal cual, Facundo, muy bien. Muchas gracias por la información. Ya con eso vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Veremos si de aquí a las elecciones de octubre hay nuevas noticias sobre este plan de Javier Milei, estos planes de proyección para lo que se viene en las próximas elecciones. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrarán como Por las Ramas. Hasta luego.